habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos.
serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Le presentamos A Través de la Biblia. Amigo oyente, volvemos hoy al libro de Proverbios y vamos a observar lo que dice el capítulo 2. Confiamos en que usted ya se habrá dado cuenta que los dichos que se encuentran aquí en Proverbios no son cosas que se han colocado en forma descuidada o por casualidad. Aquí se cuenta una historia, y es una historia que está relacionada con lo demás. Tenemos ante nosotros un desafío, un reto para los jóvenes, para que el joven llegue a ser una persona sabia. Él tiene que escuchar, y así él aumentará su entendimiento. Tiene que comenzar en el hogar a aprender de su padre y de su madre, y esa es la lección básica. En realidad será algo que le ayudará a comenzar en la escuela, en el colegio, y luego cuando entre a estudiar en la universidad también le será de mucho valor. Lo principal que dijimos es, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, la forma en que nosotros descubrimos esto acerca del Señor es en su palabra. Hay muchas personas que nos dicen, bueno, después de todo, usted tiene que ser una persona muy inteligente. Tiene que tener un alto grado de inteligencia para poder comprender la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos decir que nada está más alejado de la verdad que eso. Dios no dice que eso es lo esencial en esto. Lo que Él está clarificando aquí en este segundo capítulo de Proverbios es que al comenzar este joven en su vida, si él quiere conocer la voluntad y la palabra de Dios, tiene que estudiar concienzudamente. Por tanto, él no puede estar perdiendo el tiempo y jugando y demorándose en el camino de la vida. Tiene que aplicar su corazón a la sabiduría y por tanto tiene que estudiar la palabra de Dios. Ahora quisiéramos que usted se dé cuenta de lo que dice aquí al comienzo mismo. Cómo se repite esto una y otra vez hablando a este joven. Es muy importante que notemos esto. Aquí dice, hijo mío. Hemos dicho que este es el consejo que se le da al joven. Comienza su vida en el hogar como un muchachito, luego él crece y ahora está haciéndole frente a la vida y recibe este consejo de parte de una persona sabia en el andar de la vida. Aparentemente, esta podría haber sido la primera lección que él recibe en el colegio. No creemos que usted lo aprenda en el día de hoy de esta manera, pero es algo que uno aprendería en el colegio. Y lo tenemos aquí. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Notemos esto. Las palabras de Dios tienen que ser recibidas. Ahora leamos lo que dice en la continuación de este primer versículo del capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ahora esta palabra que dice guardares, en realidad quiere decir ocultar, esconder. Debemos ocultar los mandamientos, es decir, debemos guardarlos, o mejor, archivarlos. Debemos ponerlos en el lugar donde ponemos las cosas más valiosas de nuestra vida. Cierto hombre tenía una caja fuerte, y se nos dice que él por lo menos visitaba ese lugar una vez por semana, simplemente para contar lo que tenía allí. Le gustaba mucho ir a ver cuánta riqueza tenía. Todo lo que él poseía en cosas valiosas, lo tenía en esa caja fuerte, y siempre gustaba de ir allí, entonces podía revisar y contar lo que tenía. Hay la dama también que tiene muchas cosas, y le gusta sacarlas de vez en cuando para echarles una mirada. Ella también guarda esas cosas en un lugar oculto. Ahora, la palabra de Dios debe ser guardada. Debe ser mantenida en reserva, oculta en algún lugar. Y dice aquí, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Escuche, mantenga sus oídos bien abiertos. La segunda parte del versículo 2 nos dice, si inclinares tu corazón a la prudencia,
Ahora, esto no es algo que simplemente debe ir a la cabeza, sino que tiene que pasar a través del oído e ir directamente al corazón. Y cuando usted llega al mismo corazón de este asunto, digamos de paso, en la palabra de Dios, produce entendimiento. Notemos lo que aquí se nos está diciendo. Él no ha terminado aún con este mandamiento, con este reto o desafío. La primera parte del versículo 3 nos dice, si clamares a la inteligencia. Notemos lo que se nos está diciendo aquí. Pedro lo dice de la siguiente manera, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. ¿Ha visto usted, amigo oyente, alguna vez un bebé cuando su mamá le está trayendo su biberón? El pequeñito está acostado, observando lo que su mamá le está trayendo, y está moviendo todo lo que él tiene. Sacude las manos, mueve sus pies y su boca, está deseando ansiosamente tener ese biberón. Debemos decir, amigo oyente, que este niño desea la leche que está en ese biberón. Y el Hijo de Dios debería igualmente actuar de esa manera en lo que se refiere a la palabra de Dios. Eso es algo que hemos notado en cuanto al movimiento espiritual de nuestros días que se está desarrollando en muchas partes. Donde hay este movimiento, usted puede notar que hay un renovado interés en la palabra de Dios. Hemos notado a jóvenes que llevan bajo sus brazos Biblias, cuadernos para tomar notas, y ellos apuntan todo lo que estudian. Al hablar el predicador, muchos de ellos demuestran interés, y usted puede notar que existe un verdadero movimiento, un movimiento del Espíritu de Dios, y que es evidenciado por la palabra de Dios. Si clamares a la inteligencia. ¿Y cuál es ese conocimiento o inteligencia? El temor de Jehová es el comienzo de esto. Ahora, la segunda parte de este versículo 3 nos dice, ¿y a la prudencia dieres tu voz? Nos agradaría que en nuestros días pudiéramos ver un movimiento de protesta en las universidades. Sí, amigo oyente, y lo que nos agradaría ver es esta clase de movimiento de protesta que fuera llevado a cabo por los jóvenes con cartelones que leyeran, queremos ser enseñados este año, queremos que nuestros profesores nos enseñen algo esta vez. Debemos decirle, amigo oyente, que eso sería algo muy bueno. También creemos que sería algo muy bueno si los profesores mismos llevaran un cartel que dijera, queremos enseñar en este año y no estar presentando propaganda. Queremos realmente presentar las enseñanzas fundamentales y poder aprender algo. Notemos lo que nos está diciendo este libro de Proverbios. Y a la prudencia dieres tu voz. Ahora, la primera parte del versículo 4 nos dice, si como a la plata la buscares. Cuando los hombres están buscando minas de plata, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer, y muchos de ellos han encontrado la muerte tratando de descubrir plata. Muchos han tenido que hacer viajes largos, de quizá una parte a la otra de su país, para irse a los lugares donde se encontraban las minas de plata, y tuvieron que realizar toda clase de sacrificios. Este versículo nos dice en su primera parte, si como a la plata la buscares. Así es como nosotros deberíamos buscar la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios. Y la segunda parte de este versículo 4 nos dice, y la escudriñares como a tesoros. De la misma manera en que el minero busca este material precioso, tendríamos nosotros que buscar este conocimiento de la palabra de Dios. Ahora el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Echemos otra mirada a esto aquí por un momento. No estamos hablando aquí acerca de algo que es simplemente una lectura devocional. Hay muchos de los oyentes que ya conocen nuestra posición en cuanto a estas lecturas devocionales, porque conocemos familias que han estado haciendo esto por muchos años, y ellos son tan ignorantes de la Biblia como cualquier persona que ni siquiera la lee. ¿Por qué? Porque esa no es la manera por la cual uno aprende acerca de la palabra de Dios. La forma de aprender de la palabra de Dios no es por medio de una lectura piadosa de algunos versículos de las Escrituras. Aquí se nos dice la forma en que lo logramos. Usted tiene que guardarla, tiene que inclinar su oído. Usted aplica su corazón y clama para lograr este conocimiento. Tiene que elevar su voz, tiene que buscarla como se busca la plata, tiene que tratar de hallarla como si fuera un tesoro oculto. Entonces, cuando usted comienza a hacer esto de esta manera, entonces sí que va a aprender algo. Usted aprenderá lo que es el temor de Jehová y va a encontrar el conocimiento de Dios. Un maestro de un colegio bíblico cuenta una historia que sería chistosa si no fuera trágica. Cientos de estudiantes en ese lugar aparecían como muy piadosos. Y antes de cada examen eran más piadosos que nunca.
Cierta mañana, cuando debían estar preparados para rendir un examen, se acercaron al profesor y le dijeron: «Nosotros no estamos listos para tomar ese examen el día de hoy. Tuvimos una reunión de oración anoche». El profesor entonces les preguntó: «¿Y sobre qué estaban orando?». Bueno, ellos habían estado orando por China, por África y por otros lugares muy retirados. El profesor les dijo entonces: «Pero lo más importante que ustedes debían hacer anoche no era el dedicarse a la oración». Y ellos le miraron sorprendidos y dijeron: «¿Quiere decir que no debemos orar?». Y el profesor les dijo: «Correcto, tendrían que haber dedicado ese tiempo a estudiar». Y él les citó entonces algo de este capítulo 2 de Proverbios. No hay nada en este capítulo 2 acerca de la oración, pero se menciona mucho acerca de buscar, acerca de escudriñar, de clamar por la sabiduría. Todo esto es para aprender de la palabra de Dios. Y el profesor le dijo a estos estudiantes que esa es la razón por la cual ellos estaban allí, para aprender la palabra de Dios. Y entonces el profesor concluyó diciéndoles que entraran al salón de clase y se prepararan a tomar el examen, porque de todas maneras lo iban a tener. Ese profesor no iba a aceptar esa clase de excusa de parte de sus alumnos. ¿Y sabe usted una cosa, amigo oyente? Esos alumnos siempre fracasan. Nunca podían pasar cuando actuaban de esa manera. Luego hay otra clase de alumnos que estudiaba de otra forma. Quizá ellos habían sido criados teniendo lecturas devocionales siempre, y lo que ellos hacían era leer unos cuantos versículos de la Biblia y luego ponerla debajo de su almohada. Y el profesor les decía: «Ustedes nunca van a aprender quiénes fueron los reyes de Israel y de Judá, colocando su Biblia bajo su almohada y esperando que durante la noche ese conocimiento se pase de la Biblia a través de su almohada a su cerebro. Nunca van a aprender de esa manera». Cierto joven estaba hablando en una ocasión acerca de un examen bastante difícil que tenía que rendir en el seminario, y era acerca de teología y sobre cierto libro. Era un libro bastante aburrido, y no se parecía, por lo cierto, en nada a una novela de misterio. Y uno de los jóvenes estaba quejándose acerca de eso. Él dijo: «Profesor, este es uno de los libros más secos que yo he leído». A lo cual el profesor le contestó: «Entonces, humedécelo con un poco del sudor de tu frente. Eso puede avivarlo un poco». Y así es como son las cosas, amigo oyente, según Dios dice, y no hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica de aprender el secreto acerca de la palabra de Dios. No hay ninguna fórmula piadosa de aprenderla, no hay ningún sustituto aparte de trabajar duro, y no es necesario tener un alto cociente intelectual. ¿Por qué? Bueno, notemos lo que se nos dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 2 de Proverbios. Dice: «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». Si usted quiere sabiduría, amigo oyente, tiene que pedírsela a Él. Usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios: «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellas fueron reveladas a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es en el día de hoy, aquí en este mundo, nuestro Maestro. Y esa es una de las cosas más maravillosas, el que el Espíritu de Dios pueda abrir y aclarar estas cosas. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y amigo oyente, esa es la razón por la cual muchas personas que no tienen ningún doctorado, ni han podido estudiar teología, tienen un conocimiento de la palabra de Dios que muchos otros no pueden lograr. En cierta ocasión, un pastor estaba conversando con una ancianita que acostumbraba pasar frente a su iglesia casi todos los días. Y al mirarla, uno se daba cuenta que ella no tenía mucha educación. Y esta señora escuchaba todos los días un programa radial muy temprano, donde este pastor predicaba. Y al ver al pastor en la calle, muchas veces le detenía y le decía que había escuchado el programa de la mañana. Y por supuesto, esto le daba bastante ánimo al pastor para continuar en su ministerio. Y se ponían a hablar y ella le decía: ¿sabe usted lo que dijo en el día de hoy? Y luego hablaban de lo que el pastor había comentado en su programa. Y esta ancianita tenía un conocimiento espiritual verdadero, un profundo discernimiento espiritual. Ahora ella decía que nunca había pasado de la escuela primaria, pero tenía un conocimiento de las cosas de la Biblia mucho mayor que cualquiera de los creyentes comunes, normales de nuestras iglesias. Ella en realidad sabía cómo poder hablar y disertar de la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo aprendió todo eso? El Señor le había dado la sabiduría,
Y ella tenía una Biblia que estaba tan vieja por su uso que el libro más usado que exista. Quizá era la Biblia más usada en toda la comarca. Pero ella la usaba todos los días, la leía, la comprendía. ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta a que el Espíritu Santo de Dios le enseñara. Estamos viviendo ahora en días cuando no hay demasiado interés en la Biblia. Y en realidad nos sorprende que haya tantas personas que quieran estudiar la Biblia con nosotros. Eso ha sido de gran ánimo para nosotros porque habíamos sido un poco pesimistas al comienzo. Habíamos llegado a la conclusión de que en realidad no existía muchas personas que quisieran estudiar la palabra de Dios. El Dr. Ironside había dicho en cierta ocasión, hace muchos años, lo siguiente: tenemos que aún entre aquellos que dan gran importancia y valor a las verdades preciosas de la Biblia, el estudio diligente de ella está en disminución. Y tememos, amigo oyente, que eso sea verdad. Esa es la razón por la cual le invitamos con insistencia a que usted nos escriba solicitando las notas y bosquejos que ofrecemos, porque creemos que Dios quiere enseñarnos y Él está enseñando a muchas personas en la actualidad. Esa es una de las cosas más emocionantes de nuestro ministerio, y hablando honradamente, debemos decir que Él nos está enseñando a nosotros también. ¡Qué maravilloso es todo esto! Sentimos como que recién estuviéramos comenzando. Ahora notemos lo que dice nuevamente el versículo 6 de este segundo capítulo de Proverbios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Dónde puede escuchar usted a Dios hablando su palabra? Bueno, los versículos 7 y 8 dicen: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Una de las razones por la cual muchos creyentes se encuentran en la niebla, se encuentran en las tinieblas hoy, es que no saben a qué lugar dirigirse. Amigo oyente, es muy obvio el problema que tenemos. Están lejos de la palabra de Dios. Aquí es donde Él está hablando. La sirena se encuentra aquí mismo. Es la palabra de Dios. Y preserva el camino de sus santos. Eso es lo que Él puede hacer. Y no lo hace de una manera descuidada. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Y el versículo 9 dice: Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es triste observar en el día de hoy a tantas personas que están ocupando cargos públicos, que están guiando los destinos de las naciones y que no son guiados por el Señor. Y Él quiere guiarlos. Ah, si ellos solo buscaran su sabiduría. Él quiere guiarles. Donde hay alguien y un corazón que se caracterice por un deseo verdadero, profundo, de vivir en el poder de la verdad revelada aquí en la palabra de Dios a las almas de los hombres, debemos decir que Dios en esa oportunidad será su escudo. Él llegará a ser la defensa para aquellos que le pertenecen, guardándolos de todo peligro al andar ellos en el camino de juicio, protegiendo su camino. Amigo oyente, escuchamos muchas veces a algunas personas que dicen que nosotros guardamos la verdad. Pero un momento, amigo oyente, claro que eso nos gusta mucho, y esperamos que no nos malentienda porque eso es algo bueno, pero eso no es lo importante. Yo quiero que la verdad me guarde a mí. Eso es lo importante de notar, que la verdad nos guarde a nosotros. Usted puede notar que existe una gran diferencia entre estas cosas. Y nos dice que en los días postreros habrá engañadores y charlatanes. Y yo no quiero ser uno de ellos, y espero no serlo. No quiero utilizar grandes palabras que no tengan mucho significado. No quiero jactarme de un gran conocimiento de la profecía y de enseñanza de las dispensaciones y de la verdad eclesiástica, de la filosofía y de la psicología. Amigo oyente, existe demasiado de eso alrededor de nosotros hoy. Lo que necesitamos hoy es tener esta clase de actitud, dejar que la verdad nos guarde a nosotros. Notemos ahora lo que dicen los versículos 10 al 12 de este capítulo 2 de Proverbios. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Amigo oyente, usted no va a ser engañado muy fácilmente si se mantiene cerca de la palabra de Dios. Y pasando al versículo 15 leemos: cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Esa ha sido la oración durante nuestro ministerio. Oh Dios, no permitas que los hombres malvados me engañen. Ellos se encuentran a nuestro alrededor en este día. Y usted va a notar aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente,
que el Hijo de Dios tiene dos enemigos, y estos dos enemigos son, el uno, el hombre malo, y el otro es la mujer extraña. Y notemos lo que dicen los versículos 16 al 22 ahora de este capítulo 2 de Proverbios. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El joven es advertido aquí contra el hombre malo y contra la mujer extraña. Ya sabemos quién es el hombre malo, pero ¿quién es esta mujer extraña? Bueno, vamos a dejar esto para considerarlo, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Por hoy vamos a detenernos aquí, ya que nuestro tiempo ha concluido por el día de hoy. Retornaremos, sin embargo, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el capítulo 3 de este libro de Proverbios que estamos estudiando, para estar así familiarizado con su contenido. Será pues, hasta nuestro próximo programa, y recuerde, amigo oyente, que el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que Dios le bendiga. Great and awesome Elohim, who keeps covenant and mercy. We have sinned and committed iniquity. By departing from your ways, we've done wickedly. We have not obeyed the voice of Yahweh. Great and awesome Elohim, who keeps covenant and mercy. According to your righteousness we pray. Let your anger and your fury now be turned away. The tent is falling down, the people scattered round. Where is the joyful sound of people shouting to Yahweh? Come quickly to save Yahweh, and do not delay. Come and save us. Come restore us again. Great and awesome Elohim, who keeps covenant and mercy. Remember David and the promises you made to Abraham, all the blessings that you gave. For your own sake, my Elohim, for your city and your people, the people who you love, the people called by Yahweh. Come quickly to save Yahweh, and do not delay. Come and save us. Come restore
save us. Come restore us again. El libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel.
Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda.
Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 2. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso, y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite, junto con todo el incienso, y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego, el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda es de grano cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en un sartén, debe ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva. Es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a sus hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. No uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca deberán ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de grano y échale incienso. Luego, el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite, junto con todo el incienso, y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!
Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Estudiando el libro de Levítico y analizando algunos capítulos para compartirlos con ustedes, encontré en mi biblioteca personal esta guía de estudio de la Biblia que toca en detalle el tema del santuario y el ministerio de los sacerdotes en el santuario terrenal y por supuesto con su interpretación en el ministerio de Cristo en el santuario celestial y su beneficio en favor nuestro. Hay un capítulo que trata acerca de los sacrificios y presenta que el concepto del sacrificio es central en todo el Evangelio. En las lenguas bíblicas, la palabra para sacrificio a menudo describe la idea de acercarse y de llevar algo a Dios. El significado básico de la palabra para ofrenda o sacrificio describe el acto de acercarse, el acto de traer algo a la presencia de Dios. El equivalente griego significa don o regalo y describe la presentación de un sacrificio. En forma similar, la palabra ofrenda viene del latín ofrere, la presentación de un regalo. La palabra sacrificio es una combinación de la palabra latina sacer, que significa santo, de ahí viene la palabra sacerdote, y facere, que significa hacer y se refiere al acto de hacer que algo sea sagrado. Bienvenidos, familia de Esperanza, a nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a analizar juntos el capítulo número 2 del libro de Levítico, que trata acerca de las ofrendas de cereales que se presentaban a Dios como una muestra de agradecimiento por los favores recibidos. Ya en el capítulo 1 analizamos los holocaustos, los tipos de holocaustos y los tipos de animales que se presentaban en el santuario y lo que el penitente y los sacerdotes debían hacer. Pero en esta oportunidad vamos a analizar las ofrendas de gratitud, las ofrendas de cereales, las ofrendas de harinas, esas ofrendas vegetales o naturales que se presentaban también en el santuario y su significado para nuestra vida personal. Así que si quieres analizar cada uno de los capítulos del libro de Levítico en este canal, puedes suscribirte y activar las notificaciones. También compártelo con otras personas para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Grandes lecciones podemos extraer de este corto capítulo 2 del libro de Levítico. Así que sin más preámbulos vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar nuestro análisis para hoy. El versículo número 1 dice: cuando alguien ofrezca un presente de granos, un presente de cereales, o sea que no solo se ofrecían animales, sino también cereales de grano, el fruto de la tierra, del trabajo del hombre por la gracia de Dios. Y dice el comentario que la palabra ofrenda se pronuncia en hebreo mishha. La palabra mishha no tiene originalmente el sentido de ofrenda religiosa, sino que designa un regalo presentado a un superior, un presente, un regalo, algo que queremos darle a una persona que consideramos superior. En este caso, cuando se llevaban ofrendas de cereales al santuario, era porque se estaba reconociendo la superioridad de Dios. Así como Jacob le envió un presente a su hermano Esaú, la Biblia lo describe en Génesis 32 como mishha. También lo era el presente que los hermanos de José le llevaron a Egipto cuando todavía no sabían que era su hermano. Ellos le llevaron un presente, un regalo, un mishha.
También se usa esta palabra para indicar tributo pagado por pueblos vencidos. Cuando un pueblo era derrotado, entonces los victoriosos recibían de los derrotados una mishá, un presente, un regalo, un don. Estos presentes indicaban sumisión y dependencia. En el monte Sinaí, mishá pasó a ser la designación oficial de un presente a Dios, una ofrenda hecha como homenaje en reconocimiento de la superioridad de aquel a quien se le daba. Indicaba que el hombre dependía de Dios para recibir todas las cosas buenas de la vida. Reconocía a Dios como dueño y como dador. Al presentar estas ofrendas, el hombre admitía ser solamente un mayordomo de las cosas que se les había confiado. Y el Señor dice claramente, cuando vengan ustedes a presentar ofrenda de cereales, la presentarán de la siguiente manera. Entonces, esta ofrenda, que también se le llama oblación, es una ofrenda de cereales de harinas preparadas en diversas formas. En las leyes mosaicas no se usa la palabra mijá para referirse a ofrendas de animales, aunque en Génesis capítulo 4, versículo 4, Abel ofreció una mijá de un cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que el cordero venía acompañado también de cereales o de fruto de la tierra. Mijá, ofrenda al Señor. Así como había holocaustos públicos e individuales o particulares, había también oblaciones públicas e individuales. Las oblaciones o las ofrendas particulares eran voluntarias y podían ofrecerse de la voluntad de aquel que la ofrecía en cualquier momento. Las oblaciones públicas eran obligatorias y existían reglas fijas para la presentación. La principal oblación pública era el pan de la proposición, es decir, el pan que se colocaba en la mesa en el santuario. Entonces, el versículo 1 presenta que el Señor exigió que estas ofrendas que se presentaban voluntariamente tenían que ser de flor de harina. ¿Y qué significa la flor de harina? ¿Qué es la flor de harina en realidad? Es el grano molido, es la harina que sale del grano molido, que tiene que pasar por un proceso de molienda, y también pues el grano ya pierde ciertas facultades, porque un grano fresco puede ser utilizado como semilla para que salga una nueva planta. En este caso, este grano era molido y ya no servía más como semilla, pero podía ser utilizado para el sustento de las personas, porque de allí iba a salir el pan. ¿Qué pasa? Que estas ofrendas también eran una muestra de la colaboración que tenía Dios y el hombre, trabajando juntos, Dios y el hombre. Y tú dices, ¿cómo es eso? Claro, porque el hombre siembra la semilla, pero Dios es el que da la vida, Dios es el que envía la lluvia, Dios es el que proporciona el sol, Dios es el que da el crecimiento. El ser humano, el campesino que está trabajando la agricultura, siembra la semilla, debe preparar la tierra, debe abonar la tierra y debe ser paciente en esperar. Entonces aquí estas ofrendas eran una demostración de que Dios siempre provee para sus hijos y hay una cooperación. Entonces la harina no es más que un grano triturado. Antes de ser molido, el grano es capaz de perpetuarse, de transmitir vida. Después de la molienda es aparentemente inútil, nunca podrá ser plantado nuevamente, ya no tiene vida. Pero ¿en realidad es inútil? Claro que no. Porque Él ha dado su vida, el grano ha dado su vida, ha muerto para sostener otra vida. La trituración de su propia vida se ha transformado en el medio de perpetuar una vida superior. Era la vida de la semilla. Ahora ayuda a mantener la vida de un ser viviente creado a la imagen de Dios. La muerte lo ha enriquecido y lo ha glorificado, haciéndolo útil para el hombre. Pocas son las vidas que tienen valor real y perdurable si no han sido machacadas y golpeadas. Los hombres se encuentran a sí mismos y encuentran a Dios en las experiencias profundas y la oscuridad de la vida. Cuando el alma está anegada, es cuando se edifica el carácter. La tristeza, el chasco y el sufrimiento son los poderosos siervos de Dios. Los días oscuros aportan lluvias de bendición, posibilitando la germinación de la semilla para que ésta cumpla su misión
y produzca el fruto. El problema del sufrimiento quizás sea difícil de comprender en sus aspectos más profundos, pero algunas cosas son claras. El sufrimiento tiene un propósito definido en el plan de Dios como un medio de preparar el alma para el cielo. Este suaviza el espíritu, prepara el alma para una comprensión más profunda del verdadero significado de la vida. Inspira simpatía por otros, lo lleva a uno a caminar de manera delicada ante Dios y los hombres. En otras palabras, humilla. En esta vida solo aquel que ha sufrido ha vivido de verdad. Solo el que ha amado ha vivido. Ambas cosas son inseparables. El amor implica sacrificio y el sacrificio a menudo implica sufrimiento. Sin embargo, este sufrimiento no es necesariamente penoso, porque el sufrimiento más elevado es santo, exaltado y gozoso. Una madre podrá sacrificarse por su hijo, podrá sufrir físicamente, pero lo hace con gozo voluntariamente. El amor considera como privilegio el sacrificio, y eso es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Se sacrificó en nuestro lugar. Dice el profeta Isaías en el capítulo número 53, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dime tú si eso no es una demostración de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La lección completa del sufrimiento no se ha aprendido hasta que podamos regocijarnos en él, y nos regocijamos cuando experimentamos lo que Pablo experimentó cuando dijo que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5. Lo mismo ocurre con el sufrimiento vicario. Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos capítulo 12, versículo 2. La harina de la oblación no debía ofrecerse sola, debía mezclarse con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Solo cuando la vida sea santificada por el Espíritu, cuando esté mezclada con Él y sea ungida por Él, podrá ser agradable ante Dios. El sufrimiento en sí mismo quizá no resulte una bendición. A algunos les endurece el corazón y amarga el espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo toma posesión del alma y el dulce espíritu del Maestro se funde en la vida, se manifiesta la fragancia de una vida consagrada. Ahora, ¿pero qué pasaba con esta ofrenda de harina? Pues el sacerdote simplemente tomaba un puñado en memorial, y era presentado en el altar. El resto era para los sacerdotes, dice el versículo 3. El resto de la ofrenda era del sacerdote y de sus hijos, es cosa santísima entre las ofrendas que se queman al Señor. En cierto sentido, la ofrenda que la persona llevaba al santuario era para los sacerdotes que estaban ministrando. Se presentaba delante de Dios como una muestra de gratitud, pero era para el sostenimiento de los sacerdotes y por lo tanto era una ofrenda sagrada. El comentario bíblico presenta algunos detalles muy interesantes que no quiero pasar por alto. Dice que la harina fina que se usaba para la oblación no tenía ninguna diferencia de otra harina de la misma calidad y no poseía en sí ninguna virtud especial. Sin embargo, luego de haber sido presentado al sacerdote, se transformaba en cosa santísima. Esto debiera hacer que todos los que ministran en las cosas santas y reciben ofrendas consagradas sean cuidadosos en el uso y el manejo de estas cosas santísimas. El versículo número 4 da la especificación de que cuando se ofrezca una ofrenda cocida, porque no solamente eran de cereales ni de harina, sino que también se presentaban cocidas, o sea, ya elaborado
la harina de flor, o sea, la flor de harina ya preparada, ya amasada, también se podía presentar al Señor. Cuando se ofrezca una ofrenda cocida al horno, será de rosca de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite. Pero si tu ofrenda es preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Nótese que se hace la repetición, tiene que ser de flor de harina, o sea, harina molida que represente el sacrificio de Cristo. No debe tener levadura porque la levadura es el símbolo del pecado. Sí debe tener aceite porque el aceite representa al Espíritu Santo. Y si va a ser cocida, debe ser en horno, y si va a ser preparada, debe ser en sartén. Entonces aquí vemos que se podía presentar, entonces todo debía tener las mismas especificaciones dependiendo de dónde se preparara. Igualmente tenía los mismos ingredientes. Dice que se partirá en trozos y echará sobre ella aceite, es presente. Pero si tu ofrenda es cocida en cazuela, también será de flor de harina con aceite. Traerás la ofrenda al Señor y la presentarás al sacerdote, y él la llevará al altar. El sacerdote tomará parte de esa ofrenda como memorial y la quemará en el altar. Una parte de esas ofrendas de cereales o de esas ofrendas de panes o de roscas, ya sea que estuvieran cocidos, horneados o en cazuela, debía ser una parte para memorial, para decir, mira, esto fue ofrecido al Señor, y la otra parte quedaba para los sacerdotes, es ofrenda abrasada en fuego, en grato aroma al Señor, y el resto de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Ahora, en el versículo 11 podemos leer lo siguiente: toda ofrenda que traigáis al Señor será sin levadura. Para el Señor no se quemará nada que tenga levadura o que tenga miel. ¿Y por qué hace mención de la miel? El comentario continúa diciendo lo siguiente: estaba prohibida toda levadura en las oblaciones que se presentan a Dios para ser quemadas en el altar. La misma prohibición se aplica a la miel. La fermentación es símbolo de corrupción. Cristo dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, Lucas 12:1. Pablo habla de la levadura de la malicia y la maldad en 1 Corintios 5:8. Se usaba tanto la miel como la levadura para producir fermentación, especialmente para hacer vinagre. Los intérpretes bíblicos generalmente asocian la miel con las pasiones de la carne, que a la verdad pueden ser placenteras, dulces, pero contienen elementos de corrupción y son destructoras de la vida espiritual. Sin embargo, aunque no se debía quemar ni levadura ni miel en el altar, se ordenaba que se ofreciera pan hecho con levadura como primicia en Levíticos 23:17, y la miel figura entre las primicias ofrecidas por Ezequías en 2 de Crónicas capítulo 31 versículo 5. ¿Por qué se hace mención a esto? Se dice, mira, cuando le presentes al Señor no debe tener ni levadura ni miel, porque la miel puede representar los placeres de la carne, las cosas aparentemente dulces y agradables, pero que generan corrupción por aquello de la fermentación en el organismo. Pero se presentaban también como ofrenda de primicias. Ahí lo dice el versículo número 12. Las podréis ofrecer al Señor como ofrendas de primicias, pero no las pondréis sobre el altar en grato aroma. Entonces no se ofrecían en el altar, pero se presentaban como una muestra de: Señor, tú me has dado todo, aquí te presento esta ofrenda, que a la final le quedaba a los sacerdotes. En sí, quienes recibían estas ofrendas eran los sacerdotes. Los sacerdotes entonces utilizaban eso para su sostenimiento, porque eran servidores del Señor. Y dice el versículo 13: y sazonarás con sal toda ofrenda de presentes. Nunca dejarás que falte de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Y esto me hace recordar las palabras del Señor Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál era el propósito de la sal? Conservar, preservar. El elemento de la sal era importantísimo. De hecho, la sal era lo más valioso que podía encontrarse. De ahí viene la palabra salario. Aparte del oro, la plata y las piedras preciosas, la sal era un mineral muy valioso, porque con eso incluso se pagaba el trabajo y el jornal de muchas personas. De ahí viene salario.
Pero la palabra sal aquí tiene la función de preservar. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Aquí tiene que ver con la transformación del cristiano. Un cristiano que es una bendición porque preserva, porque ayuda, porque fortalece. La sal en su justa medida es necesaria para preservar y también para dar sabor. El versículo 14 dice: y si ofreces al Señor presente de primicias, tostarás al fuego la espiga aún verde y ofrecerás el grano nuevo molido. Para la elaboración de pan, por supuesto. Le echarás aceite encima y sobre él pondrás incienso, es ofrenda. El sacerdote quemará en memorial parte del grano molido y del aceite con el incienso, es ofrenda abrasada al fuego para el Señor. Entonces aquí en resumen vemos que se presentaban granos, también se presentaba ofrenda cocida o en cazuela o en horno, y también vemos que se podía presentar ofrendas de primicias, pero no se podía presentar que tuvieran levadura o miel ante el altar como memorial, como un reconocimiento de que Dios es dueño de todo y tú y yo somos simplemente mayordomos. Dios nos da la capacidad, Dios crea los elementos para que al hombre nunca le falte nada, y aunque Dios sustentaba a Israel con maná todos los días, ellos tenían la oportunidad de trabajar la tierra, de crear sus panes, de cuidar su ganado, de elaborar su vida comercial, pero siempre dependiendo de Dios. En la actualidad, tú quizás dependas de un trabajo, de un empleo, de una empresa, de un negocio, pero en realidad esa empresa, ese negocio, tiene que estar administrado por una persona que tenga un respeto a Dios y que entienda que la fuerza y los recursos los da el Señor. A Dios le pertenece todo, pero lo más importante que a Dios le pertenece en este momento debe ser tu corazón, tu mente, tus convicciones, para que de esa manera todo lo que tú hagas sea una ofrenda agradable al Señor. Bien lo decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En conclusión, el capítulo 2 muestra que dependemos de Dios y que todo le pertenece a Él. Y cuando tú le ofreces, debe ser algo de corazón, un regalo a Dios que viene del corazón, que viene de nuestro agradecimiento, y estos agradecimientos se deben hacer todos los días. Mi querido amigo y amiga de esperanza, ¿estás dispuesto tú a ofrendar tu corazón al Señor? Lo material es simplemente eso, material. Hoy existe, mañana ya no está. Pero a veces pareciera que sentimos más seguridad por lo que está a nuestro alrededor que por lo que Dios hace por nosotros. Así que dependamos de Él todos los días, porque Él nos da la fuerza, nos da la prosperidad, y lo que le pertenece a Él, parte se lo devolvemos con gratitud, con gozo, con alegría de saber de que Él es nuestro sustentador y dependemos de Él en cada momento de nuestra vida. Bien, y hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis del capítulo 2 por el día de hoy. Agradecido por esta compañía que ustedes hacen con nosotros todos los días en este canal de esperanza. Es para mí un gozo compartir con ustedes y no me quiero ir sin antes poder presentar una oración al Señor. Acompáñame. Querido y amante Padre, queremos darte las gracias en esta oportunidad porque hemos podido entender que tú haces todo en nuestro beneficio. Gracias por el sacrificio de Cristo, que es el verdadero pan de vida, que fue molido por nuestras transgresiones. Y tú nos das la capacidad y la fuerza para cada día salir a enfrentar este mundo, y tú eres el que provees el pan diario para nuestros hogares. Todo es tuyo. Permítenos ser mayordomos y ofrecerte lo más importante que puede haber, nuestro corazón, nuestra vida, una vida que es valiosa porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados y hoy podemos acercarnos con libertad a tu presencia. Acompáñanos a lo largo de todo este día, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús.
Amén. Que la bendición de Dios les acompañe. La cita será hasta mañana, cuando regresaremos con el capítulo número 3 de Levítico. Así que no te vayas sin suscribirte, activar las notificaciones y compartirlo con otras personas. Mi nombre es Alexander Suárez. Nos vemos el día de mañana. Capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que será de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y al sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se ha pasado lista y he de estar.